Interculturalidad y tecnologías digitales. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca como mexicanos y como jóvenes del siglo XXI, la interculturalidad y el papel de las tecnologías digitales en la construcción de puentes entre diferentes tipos de cultura. ¿Sabían que cada vez que usan sus redes sociales, cada vez que ustedes comparten un video o incluso cuando comentan una publicación de alguien de otra región o comunidad, están participando en un proceso intercultural? Pues así es. Y aunque no lo crean, ustedes ya son parte de este fenómeno. Hoy vamos a entender por qué y cómo podemos hacerlo mejor. Déjenme comenzar compartiendo con ustedes un dato que me llena de orgullo como mexicano y como su profesor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas. ¿Se imaginan? 68 formas diferentes de decir buenos días, de contar una historia, de expresar un sentimiento. Esto, jóvenes, hace que de México uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo entero. No estamos hablando de dialectos o variantes menores, estamos hablando de lenguas completas, con su propia gramática, su vocabulario, su forma particular de ver y entender el mundo. Piensen en esto por un momento. Mientras ustedes y yo hablamos español aquí en el salón, en este mismo instante hay familias en Oaxaca conversando en zapoteco, jóvenes en Yucatán platicando en maya, abuelos en Veracruz contando historias en totonaco. Todas esas voces, todas esas lenguas forman parte de nuestro país, de nuestra identidad como nación. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo convivimos todos juntos? ¿Cómo hacemos para que esta diversidad no nos divida, sino que nos enriquezca? Y la respuesta está en lo que llamamos interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Muy bien. Vamos a definir este concepto de manera clara porque es fundamental que lo comprendan bien. La interculturalidad es un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos culturales que comparten un espacio. Y todo esto parte de algo esencial, el reconocimiento y la valoración positiva de nuestras diferencias culturales. Ahora, sé que esto suena un poco técnico, pero déjenme explicarlos con palabras más sencillas y con un ejemplo. Imaginen que en el grupo hay un compañero que es de alguna comunidad indígena. Tal vez habla otra lengua en su casa, tal vez tiene costumbres diferentes, tal vez celebra fiestas que ustedes ni conocen. La interculturalidad no es simplemente tolerarlo, no es decir, bueno, está bien, que haga lo suyo. Eso es completamente superficial. La interculturalidad verdadera significa que ustedes se acercan a ese compañero con genuino interés, les le preguntan sobre su lengua, aprenden algunas palabras, conocen sus tradiciones, comprenden su forma de ver el mundo y al mismo tiempo ustedes comparten con él lo suyo. Hay un intercambio real, un diálogo de igual a igual, donde nadie es más ni menos que nadie. ¿Ya ven la diferencia? No se trata de tolerar, se trata de valorar, de aprender, de enriquecernos mutuamente. Las cuatro claves de la interculturalidad.
Para que quede más claro todavía, permíteme compartirles 4 elementos que siempre están presentes en la interculturalidad. Primero, reconocer que todas las culturas tienen el mismo valor. Ninguna cultura es superior a otra. El español no vale más que el náhuatl. Las tradiciones urbanas no son mejores que las tradiciones rurales. Todas son igualmente valiosas. Segundo, dialogar de igual a igual. Esto significa escuchar con respeto, hablar con honestidad, compartir sin imponer. Tercero, aprender de las diferencias. Cada cultura tiene conocimientos únicos, formas de resolver problemas, maneras de relacionarse con la naturaleza. Podemos aprender muchísimo si estamos abiertos a ello. Cuarto, construir relaciones justas donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde nadie sea discriminado o excluido por su origen cultural. Estos 4 elementos son el corazón de la interculturalidad y créanme, jóvenes, que dominar esto los va a hacer mejores ciudadanos, mejores profesionistas y sobre todo mejores seres humanos. Ahora viene la parte que seguramente les va a interesar mucho más, porque tiene que ver con algo que ustedes usan todos los días, la tecnología. Déjenme decirles algo que tal vez no han pensado. Las nuevas tecnologías se han convertido en un lugar donde podemos entablar relaciones con personas de otros contextos culturales. Sí, jóvenes, así como lo escuchan, las redes sociales, el Internet, las plataformas digitales no son solo para entretenimiento, son espacios de encuentro intercultural. Piensen en esto. Antes, para conocer a alguien de otra cultura, tenías que viajar, tenías que desplazarte físicamente hasta su comunidad. Eso limitaba mucho las posibilidades de diálogo. Pero ahora, con un simple clic, pueden conectarse con personas de comunidades indígenas en Chiapas, con jóvenes de otros países, con artistas que comparten su cultura en lenguas originarias. Y aquí está lo más interesante. Podemos hacer esto de dos formas. De manera sincrónica, que significa en tiempo real, como cuando hacen una videollamada o como cuando participan en un chat en vivo, o de manera asincrónica, que es cuando dejan comentarios, mensajes, publicaciones que la otra persona lee después. Ambas formas son válidas y valiosas. Ambas están generando espacios para visibilizar y revalorar las diferencias culturales. Déjenme ponerles ejemplos concretos de cómo ustedes con sus teléfonos, con sus computadores, pueden practicar la interculturalidad digital ahora mismo. Pueden seguir en YouTube a creadores de contenido indígenas que están enseñando sus lenguas. Hay canales completos dedicados a enseñar náhuatl, maya, mixteco, con videos divertidos y didácticos. Pueden seguir en Instagram o en TikTok a artistas que están revitalizando la música tradicional, que están mostrando la belleza de sus trajes típicos, que están compartiendo recetas ancestrales. Pueden participar en foros y comunidades virtuales donde se discuten temas de diversidad cultural, donde se comparten experiencias, donde se aprende de manera colaborativa. ¿Ya se dan cuenta? Las mismas redes sociales que usan para ver memes o videos graciosos también pueden ser herramientas poderosas para conocer, valorar y aprender de otras culturas. Todo depende del uso que ustedes les den. Ahora bien, jóvenes, quiero hablarles muy seriamente sobre algo, su responsabilidad como estudiantes de este siglo. Actualmente, el uso de las computadoras y de Internet no es un lujo ni un pasatiempo opcional. Es una de las habilidades que deben caracterizar al estudiante competente del siglo XXI. Esto es un hecho, no es negociable. Alcanzar el dominio de las herramientas básicas de lo que llamamos TIC-TAT, que son las herramientas de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, es un objetivo importante del plan de cultura digital que ustedes están cursando.
Y fíjense bien en esto, porque es importante. Una de las metas de aprendizaje que tienen que lograr, dice textualmente, colaborar en comunidades virtuales para impulsar el aprendizaje en forma autónoma y colaborativa, innovar y eficientar los procesos en el desarrollo de proyectos y actividades de su contexto. Sé que suena muy formal y académico, pero déjenme traducírselos en lenguaje cotidiano. Lo que se espera de ustedes es que sean capaces de trabajar en equipo usando herramientas digitales, que aprendan por su cuenta usando Internet de manera inteligente, que creen cosas nuevas, que mejoren procesos y que todo esto lo hagan aplicando a su propia realidad, a su comunidad, a su contexto. Para lograr todo esto hay habilidades específicas que necesitan desarrollar. No se trata solo de saber prender una computadora o descargar aplicaciones, es mucho más profundo que eso. Vamos a revisar las más importantes. Primero, el uso inteligente de la navegación en Internet. Esto incluye la búsqueda y sobre todo la selección crítica de información. ¿Qué significa esto? Que no pueden creer todo lo que leen en Internet. Tienen que aprender a distinguir entre una fuente confiable y una que no lo es. Por ejemplo, ¿es lo mismo sacar información de la página oficial de la UNAM que de un blog personal que no sabemos quién escribió? Pues claro que no. Ustedes tienen que desarrollar ese ojo crítico para identificar qué información es confiable y cuál no. Segundo, usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. Esto significa que cuando encuentren algo útil, lo guarden de manera organizada, que no lo pierdan entre miles de pestañas abiertas. Tercero, realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos. No todo es Google, jóvenes. Existen los metabuscadores, existen bases de datos especializadas, existen repositorios académicos. Tienen que aprender a navegar en estos espacios también. Cuarto, y esto es crucial, discriminar información no fiable publicada en la red. Tienen ustedes que aprender a identificar las noticias falsas, los rumores, la información manipulada y siempre usar referencias y citar sus fuentes correctamente. Pero las habilidades digitales no terminan ahí. También significa que ustedes deben ser capaces de manejar fuentes confiables en la búsqueda de información. Y algo muy importante, intercambiarla con otros. Deben poder trabajar colaborativamente con otras personas, aunque estén lejos. Deben saber localizar, evaluar y organizar información que proviene de una variedad de fuentes. Y finalmente, deben poder procesar esos datos e informar resultados de manera clara, honesta y profesional. ¿Por qué les digo todo esto con énfasis? Porque vivimos en la era de la información. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información como ahora, pero eso también significa que nunca antes había sido tan importante saber filtrar, analizar y usar esa información de manera responsable. Ustedes van a entrar algún tiempo, en algún tiempo en la universidad o van a buscar trabajo, van a ser profesionistas y en cualquier campo que ustedes elijan, estas habilidades digitales van a ser fundamentales. No importa si quieren ser médicos, ingenieros, maestros, artistas o empresarios, todos necesitan saber usar las tecnologías de manera competente. Ahora, jóvenes, quiero que veamos cómo todo lo que hemos hablado se conecta en un círculo perfecto. Voy a darles un ejemplo. Imaginen que un maestro les pide hacer un proyecto sobre las lenguas indígenas de México. ¿Qué harían? Déjenme mostrarles cómo aplicarían todo lo que hemos visto. Primero, usan sus habilidades de búsqueda para encontrar información confiable. No se van a la primera página que aparezca en Google. Buscan en sitios oficiales, en instituciones reconocidas, en estudios académicos. Segundo,
Ejercen la interculturalidad buscando fuentes directas, encuentran videos de hablantes nativos explicando su lengua, contactan, si es posible, con jóvenes de comunidades indígenas que están creando contenido digital en sus lenguas originarias. Tercero, organizan toda esa información de manera crítica, no copian ni pegan, leen, analizan, comprenden y luego redactan con sus propias palabras, siempre citando de dónde obtuvieron la información. Cuarto, trabajan en equipo con sus compañeros usando plataformas digitales, comparten archivos, se dividen el trabajo, se comunican por mensajería o videollamadas. Quinto, presentan su trabajo final de manera profesional, tal vez con alguna presentación digital, tal vez con un video, tal vez con alguna infografía. ¿Ya se dan cuenta? En un solo proyecto están combinando habilidades digitales con sensibilidad intercultural. Están siendo estudiantes competentes del siglo XXI. Están usando la tecnología no solo para entretenerse, sino para aprender, para valorar la diversidad, para construir conocimiento. Jóvenes, quiero cerrar esta parte diciéndoles algo muy importante. Ustedes tienen un poder enorme en sus manos. Literalmente, lo tienen en sus teléfonos celulares. Pueden usar las redes sociales para generar división, para difundir rumores, para burlarse de las diferencias. Pueden usarlas para construir puentes, para aprender, para valorar la diversidad, para ser agentes de cambio intercultural. Pueden navegar por Internet de manera irresponsable, creyendo todo lo que leen, compartiendo información falsa, o pueden hacerlo de manera crítica, informada y responsable. La decisión es de ustedes, pero yo les pido que elijan el camino correcto. Elijan ser ciudadanos digitales responsables. Elijan ser promotores de la interculturalidad. Elijan usar estas herramientas que tienen a su alcance para hacer del mundo un lugar mejor. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final de este video. Permítanme hacer un recuento de lo más importante. Número 1. México es un país extraordinariamente diverso, con 68 lenguas indígenas que son un tesoro invaluable de nuestra nación. Esta diversidad nos obliga, nos invita, nos desafía a practicar la interculturalidad. Número 2. La interculturalidad no es solo tolerar al otro, es un proceso activo de intercambio, diálogo y aprendizaje, donde reconocemos que todas las criaturas tienen el mismo valor y donde construimos relaciones de equidad. Número 3. Las nuevas tecnologías y las redes sociales son espacios donde podemos practicar la interculturalidad. Son herramientas que nos permiten conectar con personas de otras culturas, conocer sus lenguas, aprender de sus tradiciones, valorar sus diferencias. Número 4. Como estudiantes del siglo XXI, ustedes tienen la responsabilidad de desarrollar competencias digitales sólidas. Esto incluye buscar información de manera crítica, discriminar lo verdadero de lo falso, trabajar colaborativamente y usar las tecnologías de manera ética y responsable. Y número 5, y tal vez el más importante, todo esto se conecta. No pueden ser competentes digitalmente si no son sensibles culturalmente. No pueden usar bien la tecnología si no tienen valores de respeto y equidad. Todo forma parte de una misma formación integral que los convertirá en mejores profesionistas y mejores ciudadanos. Jóvenes, quiero terminar con una reflexión. La interculturalidad es una forma de vivir, una actitud ante la vida, una manera de relacionarse con los demás. Y las tecnologías digitales, cuando se usan con inteligencia, con ética y con sensibilidad, pueden ser sus mejores aliadas en este camino. Ustedes son jóvenes, tienen toda la vida por delante, van a conocer a muchísimas personas diferentes a ustedes, van a enfrentarse a situaciones donde tendrán que decidir si respetan las diferencias o si las rechazan. Van a tener que elegir entre construir puentes o levantar muros. Mi invitación es que sean constructores de puentes. Usen su teléfono, su computadora, sus redes sociales para conocer, para aprender, para valorar la diversidad. Desarrollen sus habilidades digitales. Sí,
pero siempre con un sentido de responsabilidad social y cultural. México necesita jóvenes como ustedes, jóvenes que sepan usar la tecnología, pero que también sepan respetar y valorar nuestra riqueza cultural. Jóvenes que sean competentes digitalmente, pero que también sean humanos, sensibles y respetuosos. Muy bien, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.